Muy buenas noches, hermanos, que el Señor les bendiga grande, rica y maravillosamente. Alabamos, glorificamos, bendecimos, adoramos a Dios por tener una nueva oportunidad de reunirnos a través del canal de YouTube para meditar en las Santas Escrituras. Esperamos que el mensaje de esta noche pueda bendecir su vida, que pueda quedar la palabra sembrada en su corazón y que pueda producir fruto en abundancia. Vamos a buscar nuestras Biblias y vamos a abrirla en el libro de Segunda de Reyes, capítulo 5. Segunda de Reyes, capítulo 5. El sábado anterior tuve la bendición de estar con la Sociedad de Mujeres y compartir el mensaje. Tuvimos una primera parte aquí en el capítulo 5 de Segunda de Reyes, pero no terminamos el mensaje ahí, sino que les dije, vamos a aprovechar el miércoles para terminar lo que el Señor nos tenía preparado. Así que de eso se trata esta noche. Vamos a leer el capítulo completo de Segunda de Reyes, capítulo 5. Y dice la palabra del Señor: Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Y de Siria habían salido bandas armadas, se habían llevado cautivo de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Entrando Naamán a su señor, le relató diciendo: así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo el rey de Siria: anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestidos. Tomó también cartas para el rey de Israel que decían así: cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti mi siervo Naamán para que lo sanes de su lepra. Luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo: ¿soy yo Dios que mate y dé vida, para que éste envíe a mí a que sane a un hombre de su lepra? Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Y vino Naamán con sus caballos y con sus carros y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán y tu carne se te restaurará y serás limpio. Y Naamán se fue enojado, diciendo: y aquí yo decía para mí, saldrá él luego y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Habana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavar en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandara alguna cosa grande, ¿no la harías? Cuanto más diciéndote: lávate y serás limpio. Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios. Y su carne se volvió como la carne de un niño, y quedó limpio. Y volvió al varón de Dios, él y toda su compañía, y se puso delante de él y dijo: he aquí ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra sino en Israel. Te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Mas él dijo: vive Jehová, en cuya presencia estoy, que no lo aceptaré. Y le instaba que aceptara alguna cosa, pero él no quiso. Entonces Naamán dijo: te ruego pues
¿de esta tierra no se dará a tu siervo la carga de un par de mulas? Porque de aquí en adelante tu siervo no sacrificará holocausto ni ofrenda de sacrificio a otro Dios, sino a Jehová. En esto perdone Jehová a tu siervo, que cuando mi señor el rey entrare en el templo de Rimón para adorar en él, y se apoyare sobre mi brazo, si yo también me inclinare en el templo de Rimón. Cuando haga tal, Jehová perdone en esto a tu siervo. Y él le dijo, ve en paz. Se fue pues y caminó como media legua de tierra. Entonces Giezi, criado de Eliseo, el varón de Dios, dijo entre sí, he aquí mi señor estorbó a este sirio Naamán, no tomando de su mano las cosas que había traído. Vive Jehová, que correré tras él y tomaré de él alguna cosa. Y siguió Giezi a Naamán, y cuando vio Naamán que venía corriendo tras él, se bajó del carro para recibirle y dijo, ¿va todo bien? Y él dijo, bien. Mi señor me envía a decirte, he aquí vinieron a mí en esta hora del monte de Efraín 2 jóvenes de los hijos de los profetas. Te ruego que les des un talento de plata y 2 vestidos nuevos. Dijo Naamán, te ruego que tomes 2 talentos, y le insistió, y ató 2 talentos de plata en 2 bolsas y 2 vestidos nuevos, y lo puso todo a cuestas a 2 de sus criados para que lo llevasen delante de él. Y así que llegó a un lugar secreto, él lo tomó de mano de ellos y lo guardó en la casa. Luego mandó a los hombres que se fuesen. Y él entró y se puso delante de su señor. Y Eliseo le dijo, ¿de dónde vienes, Giezi? Y él dijo, tu siervo no ha ido a ninguna parte. Él entonces le dijo, ¿no estaba también allí mi corazón cuando el hombre volvió de su carro a recibirte? Es tiempo de tomar plata y de tomar vestidos, olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervos y siervas. Por tanto, la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tu descendencia para siempre. Y salió delante de él leproso, blanco como la nieve. El verso 14 dice, él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios. Y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Al leer la historia vemos cómo este general sirio, a pesar de que al principio no aceptó las condiciones que Eliseo le puso, se enojó, se volvió, maldijo, habló que era mejor su tierra que la tierra de Israel. Sin embargo, hizo caso y fue y se zambulló. Al zambullirse, no solamente obedeció, sino que también tuvo que hacerlo con fe. Él quería ser limpio de la lepra y eso fue lo que sucedió. Dios, que mira ya no al hombre que se enoja, sino al hombre que se humilla, bendice a esa persona y le permite ser sanado. En el verso 15 dice, y volvió al varón de Dios, él y toda su compañía, y se puso delante de él y dijo, he aquí, ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra sino en Israel. Te ruego que recibas algún presente de su siervo. ¿Qué le podemos dar nosotros a Dios? ¿Qué le podemos dar nosotros a Dios? ¿Con qué agradeceríamos a Dios la misericordia que ha tenido? Este Naamán el sirio se zambulló 7 veces en el Jordán. Nosotros, para ser creyentes, para ser hijos de Dios, hemos tenido que zambullirnos en la sangre de Cristo, porque la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. Para poder ser limpiados, lavados con la sangre de Jesucristo, fue necesario que el mismo Señor Jesucristo muriera en la cruz del Calvario. ¿Qué podemos darle nosotros en agradecimiento al Padre por haber enviado a su Hijo Jesús a morir por cada uno de nosotros en la cruz del Calvario? ¿Qué podemos dar de agradecimiento al Señor Jesucristo por haber derramado esa sangre para que tengamos perdón de pecados? No habría riquezas materiales que pudieran mostrar el agradecimiento.
no habría manera de pagarle. Lo único que el Señor pide a los que somos salvos, a los que hemos sido bendecidos, es un corazón contrito y humillado, porque al corazón contrito y humillado el Señor no lo desprecia. No importa si una persona quiere acercarse con ofrendas, no importa si quiere comprar a Dios con dinero, con diezmos, no importa absolutamente nada de esto. Dios lo que quiere es la vida de la persona. Dios lo que quiere es que cada persona se presente a sí misma en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es el culto racional que debe tener. No son las cosas que Dios pide. El Señor Jesús no murió en la cruz del Calvario por mi dinero, ni por mi carro, ni por mi casa, ni por mi nada. El Señor murió en la cruz del Calvario por mí, por mi persona. Porque todo lo que hay en el mundo pasa. Pero nuestra alma eterna solamente puede encontrar salvación en Cristo Jesús. Así que lo único que puedo hacer es entregarme. Es tomar la cruz de Cristo cada día y seguirlo a Él. Es poder decir como el apóstol Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y dice la palabra de Dios. Mas él dijo, hablando del profeta Eliseo, vive Jehová en cuya presencia estoy, que no lo aceptaré. El profeta Eliseo era el ungido del Señor en ese momento, el representante del Señor, el que tenía la palabra del Señor. Pero el profeta Eliseo era un siervo de Dios. Y el profeta Eliseo dependía de Dios para su sostén. Todo lo que Eliseo necesitara, Dios se lo proporcionaría conforme a su necesidad. El Señor suple, dice la Biblia, todo lo que nos hace falta conforme a sus riquezas en gloria. Pero cuando hay personas que toman la palabra de Dios para hacer un negocio de la palabra de Dios, esas personas, por decirlo menos, están siendo anatemas. Porque piensan que recibiendo las cosas de las otras personas, los demás se van a sentir bien y Dios bendice esas riquezas. El Evangelio se recibe por gracia. Y el Evangelio se comparte por gracia. Y por eso dijo, vive Jehová en cuya presencia estoy. No necesito otra cosa que estar más que en la presencia del Señor. Y se niega a recibir. Se niega a recibir lo que le están dando. Y le instaba, dice la palabra de Dios, el general sirio instaba a que aceptara alguna cosa, pero él no quiso. Cuando vemos a las ovejas en la iglesia como portadores de dinero y se trata de que una iglesia se llene para que puedan haber más ofrendantes, entonces ya no se está buscando la gloria de Dios. Se está buscando el beneficio personal. Necesitamos a las almas porque son almas que Dios ama. Necesitamos predicarles el evangelio no para que den dinero, necesitamos predicarles el evangelio para que sean salvos de la ira venidera. Cuando el dinero se mezcla con el ministerio evangelístico, a veces las cosas no van a resultar bien. No me malentiendan, no es que el ministerio no necesite de ofrendas para poder seguir adelante. Lo que el ministerio no necesita es de hombres avaros que extiendan sus manos para recibirle las ofrendas a los demás, casi como si no lo hacen, ustedes no son creyentes, o si no lo hacen, Dios no los va a bendecir, o si no lo hacen, Dios no los va a sanar, o si no lo hacen, su matrimonio no se va a arreglar, o si no lo hacen, su hijo no se va a sanar, etc. Cuando metemos el dinero en las cosas de Dios, ¿qué error es? Lo que pasa es que en nuestros días los vemos y sin embargo
lo callamos. Entonces Naamán, dice el verso 17, dijo: te ruego pues, de esta tierra no se dará a tu siervo la carga de un par de mulas, porque de aquí en adelante tu siervo no sacrificará holocausto ni ofrenda de sacrificio a otro Dios, sino a Jehová. Recuerden que este hombre, este Naamán que se acaba de sanar, tan agradecido con Dios, ahora quiere adorar a Dios, pero no tiene ningún conocimiento de nada del Señor. Y él apenas va a aprender. Y en eso él dice una petición: bueno, ¿no se me dará una carguita de tierra para hacerme un altar? Como si la tierra de Israel le va a permitir una mejor comunión con Dios. Dios está en todo lugar. Y Dios nos puede escuchar en todo lugar. No necesitamos el agua del Jordán, que es sanadora. No necesitamos el pañuelo ungido. No necesitamos la rosa ungida. No necesitamos ninguna otra cosa que no sea un corazón contrito y humillado para poder hablar con Dios. No necesito estar en el templo para orar, para que Dios me escuche. Puedo hacerlo en mi casa, puedo hacerlo en el parque, puedo hacerlo donde sea. A veces las personas se aprovechan de la ignorancia de otros para decirles que si compran esto, compran aquello, o si lo hacen de esta manera, Dios sí les va a escuchar. Dios lo único que necesita es un corazón contrito y humillado, les repito, y eso es lo que está buscando en cada uno de los creyentes. Sigue diciendo, en esto perdone Jehová a tu siervo, que cuando mi señor el rey entrare en el templo de Remón para adorar en él y se apoyare sobre mi brazo, si yo también me inclinare en el templo de Remón, cuando haga tal, Jehová perdone en esto a tu siervo. Él sentía que ayudar a su rey a ir a adorar a Dios, al ídolo que ellos tenían, era pecado. Y ciertamente lo era. Sin embargo, era una carga muy pesada. Recuerden, él no tiene conocimiento, él apenas está empezando a conocer la maravilla de Dios. Y Eliseo simplemente le dijo: ve en paz. No es momento de poner cargas. A veces en las iglesias, cuando las personas se acaban de convertir, no faltan los hermanos llenos de piedad, pero llenos de cargas. Hay que hacer esto, hay que hacer aquello, hay que orar de esta manera. Y las personas ni siquiera entienden por qué les están diciendo eso, pero son cargas pesadas que, como dice la palabra del Señor, ellos no las pudieron cargar, no las levantan ni con un dedo, pero sí se las cargan a las personas que están aprendiendo. Aquí se nos va enseñando que hay que tener paciencia, hay que tener misericordia con las personas que acaban de conocer al Señor. Hay que irlas llevando paso a paso, tranquilamente, que vayan creciendo a su ritmo, que vayan desarrollándose, conociendo el Señor a través de la palabra, y poco a poco la santidad va a ir floreciendo en sus vidas y van a ser cartas de Cristo leídas por todos los hombres. La gente va a ver a Jesucristo en ellas, pero no si los cargamos, porque entonces ya no estaríamos hablando de cristianismo, sino estaríamos hablando de religión. Y la religión, pues no ayuda mucho. Pero Jesucristo, la palabra de Dios, la paciencia, la misericordia de hermanos que puedan amar a estas personas, lo ayuda todo. Dice la palabra de Dios, verso 20, entonces Giezi, porque siempre hay un codicioso dentro de un grupo de amigos, siempre hay un codicioso dentro de una familia, siempre hay un codicioso, esperemos que no lo haya, pero siempre hay un codicioso dentro de una congregación. En este caso fue Giezi. Entonces Giezi, criado de Eliseo, el varón de Dios, dijo entre sí: he aquí mi señor estorbó a este sirio Naamán, no tomando de su mano las cosas que había traído. Vive Jehová que correré yo tras él y tomaré de él alguna
cosa. Y Giezi ya no se preocupó si Naamán se había sanado de la lepra. Giezi ya no se preocupó de ver a esos siervos que acompañaban a Naamán también contemplando que hay Dios en Israel. Ni siquiera había pensado que durante muchísimo tiempo nunca habían necesitado del dinero de Naamán para vivir el día a día. Disfrutaban del techo que tenían, de la comida que Dios les daba, estaban abrigados, pero cuando se le presentó la oportunidad, la codicia, que estaba dormida pero que se despertó al escuchar la propuesta, no pudo dejarlo en paz. Y él dice, es que mi amo se equivocó. No, Giezi, el que se equivocó es usted. Giezi, el que se equivoca es usted. Su codicia lo ha cegado. Y la codicia es adoración. La codicia es amar al dinero. La codicia es quitar a Dios de su trono para buscar cosas pasajeras. La codicia es dejar de reconocer la gracia de Dios y pensar que se necesitan de las cosas materiales para poder hacer la obra de Dios. Qué equivocado estaba Giezi y qué equivocado están los tantos y tantos Giezis que aparecen por ahí en cada esquina a veces y que no deberían de ser tantos. Entonces dice, vive Jehová que correré yo tras él y tomaré de él alguna cosa. Verso 21, y siguió Giezi a Naamán, y cuando vio Naamán que venía corriendo tras él, se bajó del carro para recibirle, dijo, ¿va todo bien? Ya Giezi no solamente había pensado, su codicia lo había hecho planear algo, ahora ya estaba llevando a cabo el plan. Había salido corriendo, se había ido a buscar al general, a detenerlo, necesitaba algo de lo que el general ofrecía. Y el general le pregunta, ¿va todo bien? Y Giezi le dice, bien, mi señor me envía a decirte, mentira. Eliseo no envió a decir absolutamente nada. Esto parece que es como una mentira inocente, pero de inocente no tiene nada. Está hecha con alevosía. Esto no es un pecado por error, esto no es un pecado por ignorancia, esto es un pecado voluntario, esto es un pecado serio delante de Dios. Pero la avaricia no deja que Giezi lo vea. He aquí, vinieron a mi casa, le dijo, en esta hora del monte de Efraín, 2 jóvenes de los hijos de los profetas. Va siendo su mentira más grande. Te ruego que les des un talento de plata y 2 vestidos nuevos. Y ya tenía hasta planeado un talento y 2 vestidos nuevos. Dijo Naamán, recuerden, Naamán acaba de ser sanado, está muy agradecido, quiere servir de cualquier forma, y Giezi se está aprovechando de esa inocencia de Naamán y de ese agradecimiento de Naamán. Y dice, te ruego que tomes 2 talentos. Me imagino la sonrisa de Giezi. Y le insistió y ató 2 talentos de plata en 2 bolsas y 2 vestidos nuevos y los puso todo a cuestas a 2 de sus criados para que lo llevasen delante de él. Giezi lo había logrado. Eliseo no sabía nada. Naamán nunca se daría cuenta porque se va a ir otra vez a Siria y él queda no con un talento de plata, sino con 2 talentos de plata y con las mudas de vestidos, porque recuerden que eso que habían descendido 2 siervos era mentira. Ahora Giezi había cambiado un poquito su condición económica. Se había aprovechado de un milagro de Dios donde él no hizo nada, donde él no participó y había tomado lo que no le pertenecía. Y dice 24, y así que llegó a un lugar secreto, él lo tomó de mano de ellos y lo guardó en la casa. Luego mandó a los hombres que se fuesen. Nada pasó. Cuando sentimos que nadie se dio cuenta del pecado, que todo nos salió como queríamos.
Cuando decimos no pasó absolutamente nada, sigamos adelante, Giesi se va a encontrar con que no es así, mi hermano, porque el pecado alcanza. A veces tarda más, pero definitivamente alcanza. Cuando una persona endurece su corazón contra el Señor, cuando una persona desobedece al Señor, sabiendo que Dios le ha rescatado, que le ha renovado, que le ha dado una vida nueva, que le ha dado un don espiritual para la edificación del cuerpo de Cristo, y niega todo esto porque quiere hacer su propia voluntad, al principio parece que no sucede nada, pero el pecado alcanza. Recuerden que todo ministro, todo hijo de Dios es un ministro de la reconciliación, que no está en este mundo para enriquecerse, porque tiene una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, pero en los cielos, en este mundo está para servir a Jesucristo, predicando el evangelio para que muchas almas vengan a los pies del Salvador. Verso 25. Y él entró y se puso delante de su señor. Y Eliseo le dijo, bueno, Eliseo es un profeta, Dios le revela a Eliseo qué es lo que ha pasado. ¿De dónde viene Giesi? A veces hay preguntas que el Señor hace como dando la oportunidad para que la persona se pueda arrepentir. Eso nos recuerda ahí en el libro de los Hechos, cuando un matrimonio quiso mentirle al Señor en cuanto habían vendido el terreno y se habían dejado una cantidad y habían mentido, y Pedro les dice, ¿en cuánto vendieron? En tanto. Pedro ya sabía lo que habían hecho. Al preguntarle, todavía les está dando la oportunidad de que confiesen su pecado. Pero ellos mantuvieron su pecado, siguieron engañando, siguieron mintiendo. Bueno, Giesi lo está haciendo acá. ¿De dónde viene Giesi? Ay, Giesi, es tiempo de no seguir adelante, Giesi, es tiempo de confesar, Giesi, es tiempo de humillarse, Giesi, es tiempo de llorar, Giesi, no lo hagas. Pero la avaricia no le permitió. Y él dijo, tu siervo no ha ido a ninguna parte. Giesi de un momento a otro se ha vuelto un mentiroso patológico. Las mentiras corren como si fueran un río. Ya no le importa mentir. Se está haciendo un experto en la mentira. Tu siervo no ha ido a ninguna parte. Ya en el verso 26, Giesi es confrontado. Él entonces le dijo, ¿no estaba también allí mi corazón cuando el hombre volvió de su carro a recibirte? Giesi, sé lo que ha pasado. Giesi, sé lo que hiciste. Giesi, sé que alcanzaste a Naamán el sirio. Giesi, sé que él se devolvió y él te dio lo que no tenía que darte. Giesi, lo sé. Es tiempo de tomar plata y de tomar vestidos, olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervos y siervas. No, pero es que Giesi solo había tomado plata y vestidos. Ya aquí Eliseo está exagerando. Olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervos y siervas. Bueno, es que el corazón de Giesi era capaz de tomarlo todo. Su avaricia lo podía llevar a tomar absolutamente todo lo que se le presentara, sin importar el costo, sin importar el engaño, sin importar la mentira. El peor pecado normalmente es el primero. Y Giesi ya se había introducido suficiente. Y él tenía un corazón capaz de seguir sobre ese punto de la avaricia. Ya el corazón de Giesi no estaba como el corazón de Eliseo. El corazón de Eliseo era ese que dice, vive Jehová en cuya presencia estoy. Ya Giesi no estaba en la presencia del Señor, pero estaba en la presencia de su avaricia. Y esto le iba a traer consecuencias. Por tanto, le dijo Eliseo, la lepra de Naamán se te pegará a ti
y a tu descendencia para siempre. Y salió delante de él leproso, blanco como la nieve. Recuerden que la lepra es tipo de pecado. Y el alma de Giezi estaba leprosa. Y ahora se iba a manifestar también en su carne. La lepra de Naamán ahora la cargaba Giezi. Y ya no podía ocultar su pecado. La lepra es algo que no se puede ocultar. Se puede ver con simpleza. La persona no puede decir no soy leproso, porque su rostro lo dice, sus manos lo dicen, el dolor lo dice, su cojera lo dice, todo el daño que hace la lepra. El pecado es igual, no se puede esconder. Y ahora Giezi había llegado a ese punto. Hermanos, el Señor Jesucristo quiere que tengamos una vida santa, pura y buena. El Señor dice que debemos de ser santos porque Él es santo en toda nuestra manera de vivir. El Señor quiere que seamos el cuerpo de Cristo. Personas que realmente estén humilladas delante del Señor. Personas que no tengan sus ojos puestos en la codicia, en las cosas del mundo, sino puestos sus ojos en Jesucristo. Personas que no amen lo material, sino que amen lo que Dios ama, que son las almas perdidas. El único propósito, recuerde mi hermano, por el que como creyentes permanecemos en esta tierra, es para compartir a Jesucristo. Y si hemos dejado de compartir a Jesucristo, hemos dejado de hacer la voluntad de Dios. Y no podemos apelar a ignorancia en esto, porque sabemos que el Señor nos llamó para que seamos sus siervos, no para que lo ignoremos. Decir que tenemos a Cristo como un seguro de vida solo para que en el día en que me muera no me vaya a ir al infierno, puede que le ocurra lo peor que puede pasar, que el Señor le diga, apartados de mí, nunca os conocí, hacedores de maldad. La fe se va a manifestar en obras. Las obras no me dan salvación. La salvación viene por la gracia, por medio de la fe. Pero las obras se van a manifestar, no las buenas obras que yo quiera hacer, sino las que el Señor ha determinado. Y el Señor determina que tengo que amar a Dios con mi corazón, alma, mente y fuerzas. El Señor determina que tengo que amar a mi prójimo como a mí mismo. El Señor me dice cómo tengo que amarlos, predicándoles el Evangelio. Todo lo que venga después de esto no tiene que ver con Dios. Necesitamos una iglesia santa, pura, creyentes puros. Necesitamos que el mundo vea que la obra de Dios se puede hacer a la manera de Dios. Necesitamos que la gente vea que la avaricia no es parte del cristianismo, porque quienes hacen eso están estorbándole a las demás personas y hacen que las demás personas se desanimen y hasta blasfemen de las cosas santas, señalando a otras personas como ladrones. Y es que no dejan de tener alguna razón en eso. Así que mi hermano, oremos por la iglesia, oremos por sus miembros, oremos por sus líderes, oremos por nosotros mismos, para que podamos glorificar el nombre de Dios y no caigamos en este pecado. Que el Señor les bendiga.